Hola, ¿cómo están amigos de Mentes Brillantes? El día de hoy estoy aquí con un hombre al que admiro porque tiene un currículum muy brillante y es una persona a la que conozco desde hace tiempo y sé que hasta donde he llegado le ha costado mucho esfuerzo y ha sido un hombre que desde pequeño visualizó el salir adelante, le encantaba aprender y bueno, qué mejor que nos platique un poco de sus sueños de infancia y cómo logró tener este currículum tan amplio que nos platique sobre este mismo. Muchas gracias, Liz, antes que nada por la invitación y bueno, pues qué te puedo decir sobre mi trayectoria, ¿verdad? Como bien lo referiste, desde niño soy una persona muy inquieta, ¿no? Siempre he pensado que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Hace un momento, tras bambalinas, estábamos conversando acerca de cómo las personas tendemos a autosabotearnos. Siempre estamos poniendo frenos, ¿no? ¿Por qué no estudiaste esto? Es que me dijeron en mi casa que no podía. O es que como yo ya antes había estudiado determinada carrera, entonces ya no. Nos boicoteamos en los trabajos, nos boicoteamos hasta en nuestras relaciones amorosas, ¿no? Estoy solo en casa, me gustaría tener una pareja y cuando alguien llega y te invita, no puedo. Es que es bien tarde, es que mañana tengo cosas que hacer. Entonces nos la pasamos constantemente en el autosabotaje y eso nos impide avanzar. Yo desde niño descubrí que los límites me los ponía yo y afortunadamente desde niño me refugié muchísimo en los libros. En aquel entonces, ya me voy a balconear, ¿verdad? Estoy hablando de 1986 y la Secretaría de Educación había puesto un programa de lectura en las primarias conocido como el Rincón de Lecturas. No tuvo el éxito esperado porque nadie leía. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde somos más visuales, ¿sí? Pero yo fascinado en el Rincón de Lecturas. Yo no salía a los recreos. Yo era el niño raro de la primaria, siempre con un libro y siempre en el Rincón de Lecturas. También me platicabas hace días que eres clavadista desde pequeño. ¿Cómo influyó el deporte en tu desarrollo? Definitivamente creo que sí tuvo una repercusión muy positiva en mi vida, puesto que yo he experimentado a lo largo de los años que una persona que no tiene una seguridad física es una persona que va a andar por la vida titubeante, lleno de miedos. Si dicen por ahí, y muy bien dicho, lo dice el poeta Juvenal, mente sana en cuerpo sano. Somos una dualidad, no podemos hacer una separación de cuerpo-mente. Entonces, para mí el deporte me sirvió para plantearme metas, para ser competitivo, para obviamente tener habilidades a mis 43 años, si ustedes no lo creen. Todavía tengo más habilidad en comparación con muchas personas de mi edad. Fortalecí la sociamistad, tuve la oportunidad de desarrollar competencias y el deporte que yo practiqué, que era el deporte de los clavados, para mí hasta la fecha tiene mucho aprendizaje porque pude aprender que detrás del miedo viene el éxito y que no importa que vayas a sufrir en el intento, porque al final de cuentas creo que la gloria lo vale. Cuando tú te subes a una plataforma de 10 metros y ves hacia abajo y ves el vacío, claro que te da miedo, ¿sí? Desde que sientes el aire, porque los que están abajo no lo sienten, pero tú como clavadista que estás arriba, en traje de baño, a una altura no muy acostumbrada, se siente la adrenalina, ¿no? Y sabes que si algo sale mal, te vas a dar el golpe de tu vida, ¿sí? Golpes muy fuertes, te vas a sofocar, te vas a dislocar, viene un golpazo bueno, ¿sí? Pero también sabes que si logras hacer el clavado, que si logras ejecutarlo, estás logrando la gloria, porque estás logrando algo que muchos no pudieron, que muchos se quedan en tribunas viendo al clavadista. Ay, mira qué padre se aventó, ya viste qué valiente, ya viste los 3 giros que realizó, sí viste la pirueta.
pero pocos se atreven a hacer. Y eso yo lo aplico en mi vida. Yo sé que muchas de las cosas que yo vaya a intentar en mi vida, yo sé que me van a doler. Sé que al igual que aquel carambazo que me di de plataforma de 10 metros, de 5 metros, yo sé que la vida me va a dar golpes iguales, pero aún así lo intento. Oye, y hablando sobre todo eso de tu historia, me gustaría saber cómo fue que decidiste ser abogado. Bueno, Julio es abogado, es psicólogo. Platícanos sobre tu currículum y por favor también, ¿cómo fue que lo elegiste así? Ok, fíjate que interesante tu pregunta. Yo creo que la vida te va dando el camino a seguir, ¿no? Y en este caso, bueno, les platico un poquito de mi currículum. Yo soy licenciado en Derecho, yo soy abogado. Tengo una segunda licenciatura en Psicología. Tengo 2 maestrías, una maestría en Criminología, una maestría en Psicología Forense. Tengo un doctorado en Ciencias Forenses. Estoy cursando un segundo doctorado en Ciencias Jurídico-Penales. Tengo diplomados en Seguridad Pública, en Tanatología, en Psicoterapia Breve, en Intervención en Crisis, en entrevista psicológica. Bueno, creo que por ahí hasta en tacos al vapor debo de tener un diplomado. Pero, ¿cómo fue que se va dando? Lo primero que yo estudié fue Derecho. Y lo estudié porque desde niño me desagradaba mucho ver las injusticias de las personas. Nunca me gustó ver abusos, y más que nada porque yo lo sufrí en carne propia, ¿sí? A mí me tocó lamentablemente ser víctima de bullying en la primaria, y entonces yo miraba con desconsuelo, yo miraba con tristeza que nadie hacía nada en contra de mi agresor, ¿sabes? O sea, yo me quejaba con la maestra, y la maestra lo que hacía era que me cambiaba de lugar. O sea, yo era la víctima, pero a mí era el que me cambiaban de lugar. Y entonces cuando yo iba a mi casa y me refugiaba y daba la queja, también en mi casa decían, ay, tú no hagas caso, ¿no? Más vale que haya un loco y no 2, ignóralo. Y yo decía, pues no es tan fácil porque el agresor es el que me busca. Pedía consejos en otros lados y me decían, no te dejes, tú dale sus moquetes. Y eso es fácil, más bien, eso no es fácil cuando tu agresor te gana en peso y talla y en habilidad incluso. Entonces yo me frustraba y decía, ¿por qué la gente no hace justicia? ¿Por qué el malvado siempre tiene que salirse con la suya? Entonces yo desde niño me prometí que tantas veces estuviera en mis manos hacer justicia, lo iba a hacer. Y por eso me hice abogado. Posteriormente, cuando yo termino la carrera de Derecho, me ofrecen una beca para estudiar en Rusia. Fui a estudiar un diplomado en Filosofía. Estando en Rusia y estando estudiando filosofía, veo algunas obras de autores que se tocan en filosofía, pero que eran psicólogos. Entonces me llama la cosquillita el estudiar psicología. Y un buen día, ya a mi regreso a México, dije, ¿por qué no? Y aquí viene una lección muy importante, ¿no? Muchas personas, cuando se enteraban de que yo estudié una segunda carrera, me decían, a mí también me hubiera gustado estudiar psicología, a mí también me hubiera gustado estudiar X cosa. Y yo les decía, ¿por qué no lo haces? O sea, la diferencia entre tú y yo, te voy a decir cuál es. Cuando yo dije quisiera estudiar psicología, en ese momento yo tomé el primer autobús que se me atravesó, que me llevaba con rumbo a la universidad, fui, solicité informes, llevé mis papeles, pagué mi examen de admisión. O sea, no es algo tan complicado, pero a veces es cuestión de decisión. Yo ya fui a inscribirme, tú ya lo hiciste. Decía Sócrates, una anécdota, hablando de filósofos. En una ocasión va Sócrates caminando hacia X lugar y uno de sus amigos lo ve y lo detiene. Dice, ¿a dónde vas? Dice, voy a clases de matemáticas. Y su amigo le responde, oye Sócrates, ¿no crees que ya estés muy viejo para eso? Y Sócrates responde, ¿piensas que ya estoy muy viejo? La verdad, sí. Bueno, entonces con permiso, no hay tiempo que perder. Y se agarra corriendo, ¿sí? Y debemos de ser así en la vida, ¿no? O sea, no hay edades, no hay limitantes. ¿Por qué pones los limitantes? ¿Sí? Esa anécdota. Entonces, bueno, así fue como entré a estudiar psicología. Ya siendo abogado y siendo estudiante de psicología, me dan la oportunidad de ser agente del Ministerio Público.
y entonces empieza la famita dentro de las agencias de ser el abogado psicólogo, y esto me permite incursionar en áreas afines a la criminología. Hay que entrevistar a la víctima, dile al licenciado Ledesma, ya ves que estudió psicología, que la investigación, ¿por qué no le dices a Ledesma, ya ves que es psicólogo? Entonces todo esto me fue, ya estamos hablando de la abogacía, la psicología y la filosofía, porque la filosofía te hace ser curioso. Pues todo eso me arrincona a la criminología y empiezo a tener éxito en la criminología, empiezo a tener éxito en las perfilaciones criminales, en las técnicas de entrevista e interrogatorio, y pues ya cuando menos acordé, ya tenía diplomados en seguridad pública, ya tenía diplomados en inteligencia y contrainteligencia, ya estaba dando conferencias en América Latina, y pues aquí seguimos, ¿no? Todavía estamos colaborando actualmente con el gobierno de Guatemala, capacitando para agentes del Ministerio Público, vamos a capacitar a la Policía Nacional Civil Colombiana, y pues estamos aquí y obviamente tenemos que estar al día con día. Oye, y bueno, hablando de esto, ¿qué es lo que tú crees o qué propondrías, qué te gustaría que se cambiara en nuestro estado para que hubiera más justicia, para evitar tanta inseguridad como lo está habiendo en la actualidad? ¿Hay algo que tú crees que se podría hacer, que podríamos hacer como sociedad, o bien en estos departamentos policiales y justicia? Sí, totalmente, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Empezando desde la difusión que se le da a las leyes. Estamos hablando que América Latina, porque no es propio de México, es en toda América Latina, somos una sociedad jurídicamente analfabeta, no conocemos nuestros derechos, no conocemos nuestras leyes, y esto da pauta pues a muchas ilegalidades, muchas arbitrariedades, ¿no? Tú vas al Ministerio Público y te ponen una denuncia y te dicen no procede. Quizás sí procedía, pero tú en tu ignorancia dijiste no me quisieron atender. Estamos acostumbrados a desconocer el contenido de contratos, no sabemos cómo llenar un pagaré, no sabemos cómo hacer un recibo, no sabemos, es más, hablando incluso a personas con doctorados, con posgrados, me creerás que no conocen los derechos mínimos de la Constitución. Entonces, lo primero que yo haría, contestando tu pregunta, sería una mayor difusión de las leyes, ¿sí? Porque la gente no va a pelear por derechos que desconoce. Posteriormente también me enfocaría en prevención del delito. Actualmente el Estado mexicano y muchos estados latinoamericanos se enfocan más en una intervención que en una prevención, ¿sí? La autoridad se jacta de tener grupos élite, ¿sí? Que tenemos el grupo de fuerzas especiales, que tenemos el equipo táctico, y efectivamente son muy buenos en la operación. El problema es ¿qué haces para que no se dé el evento? Cuando tú viajas a Europa, algo te sorprende, ¿sí? Hablando de seguridad pública, las fuerzas policiales en otros países no están armados hasta los dientes como los policías latinoamericanos. Tú vas a una zona peatonal de cualquier municipio y te encuentras con elementos y chistosamente, ¿no? Policía preventiva, y te das cuenta que andan armados con R-15, con Glocks, con fusiles de asalto, con Galiles, y dices, pues es que esas son armas para uso exclusivo del ejército, no son para que una persona ande previniendo en una zona peatonal donde se sale un tiro y ese tiro va a dar a 2 kilómetros de distancia si salió de una R-15, por ejemplo. Entonces tenemos que enfocarnos más en prevención que en intervención, y también debemos de solicitar la colaboración de la ciudadanía, porque recordemos que la seguridad no depende al 100% del Estado. La seguridad depende del Estado, pero también depende del ciudadano, ¿sí? Y si no hay un binomio, si no se trabaja en conjunto, pues es un círculo vicioso, ¿no? El ciudadano culpa al Estado, el Estado culpa al ciudadano, y ahí nos agarran las 9 de la noche.
¿Y qué futuro le ves? ¿Eres optimista en cuanto al futuro de México, de nuestro país, de nuestro estado? Fíjate que a lo largo de los viajes que he realizado he aprendido a amar a México. ¿Sí? Antes de viajar, sí era una persona muy crítica de mi país. Ay, es que México y todo lo malo es México, ¿no? Ay, sí. Pero ya cuando me toca viajar a otros países me doy cuenta que México es una gran potencia. México tiene una riqueza impresionante por donde le veas. Cultural, biodiversidad, gastronómica, calidez social, económica. Estamos benditos por todos lados, ¿sí? Y entonces aquel que dijo que México era un gigante dormido tenía razón. En el momento en que hagamos un adecuado uso de los recursos que tiene México, esto despega, y quizás por eso muchos países tienen temor de que México despierte y por eso lo quieren mantener en el aletargamiento. Y yo estoy plenamente convencido que la educación es un punto importante para el desarrollo de un país. Hablando nuevamente de Sócrates, ¿no? Sócrates decía: si piensas que la cultura es cara, pregúntate cuánto cuesta la ignorancia. ¿Sí? Y eso es muy cierto. Ya, en México y varios países latinoamericanos somos un país donde todavía personas con posgrado tienen faltas ortográficas, y lo único que se deja reducir es que entonces pasaste 15, 20 años de tu formación escolar donde no aprendiste nada de clases de español. Personas de posgrado que no te saben decir quién fue Leona Vicario, o que piensan que Pino Suárez es una calle del centro, pero que no te conocen nada. Exacto. O personas que te dicen que Porfirio Díaz fue un dictador, pero que no te saben decir de qué año a qué año fue el porfiriato. ¿Sí? Y eso es inconcebible en un país donde se supone que te dieron clases de historia de México durante toda la primaria y toda la secundaria, y que al final no sepas esos datos básicos. Y ya ni le seguimos con matemáticas, porque a una persona ordinaria le podemos, que obviamente tenga estudios universitarios, tú le preguntas o le haces un examen de aritmética básica, ya ni siquiera me voy a meter con álgebra, aritmética básica, operaciones de fracciones mixtas, lo truenas como ejote. Dices, ¿dónde quedaron las clases diarias de lunes a viernes durante toda la primaria, durante toda la secundaria y todavía durante algunos cuatrimestres o semestres de la preparatoria? Entonces, siento que mientras no invirtamos, en la educación, mientras todavía sigamos regalando calificaciones, esto no va a avanzar. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se le invierte en educación? Dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Oye, ¿y tú desde chiquito tuviste ese afán, ese gozo por el aprendizaje? ¿Alguien te lo inculcó o fue algo que ya tenías dentro de ti? Platícanos un poco sobre eso, porque sé que tú vienes de una familia en la que les costó mucho trabajo tu educación y todo, y eso me llama mucho la atención, porque muchas veces tenemos todo fácil y no lo aprovechamos. Y creo que tú has sido una persona que no importa los problemas, los has brincado los obstáculos. Me gustaría que nos platicaras un poco de esto, porque es muy inspirante. Muchas gracias. Efectivamente, mira, no nos vamos a tirar al drama, ¿verdad? Pero sí, mi familia, vengo de una familia donde cuando mis padres se casan, mi papá era intendente, ¿sí? O sea, lo digo con mucho orgullo, porque fue un hombre que se superó constantemente, ¿no? Pasó de ser intendente a después ser salvavidas, y después fue maestro de natación, después estudió contabilidad, lo pusieron de administrador en un lugar, después de director de ese mismo lugar, hasta llegar a ser el pináculo más alto dentro de su organización, ¿sí? Nosotros obviamente durante toda esta trayectoria de vida, pues pasamos por diversas etapas, venimos de escuelas de educación pública, ¿sí? Nosotros no conocíamos lo que era
un colegio particular, clases particulares, todo fue de manera pública, ¿no? Clases de natación públicas, los clavados públicos, primaria, secundaria, preparatorias públicas, pero en relación a la cuestión de educación, yo observaba con tristeza ricos y pobres, clase alta, clase baja, que no tenían un respeto por la educación. En una ocasión me encuentro con, es una anécdota muy bonita, voy a Cuba a un congreso y tomo un taxi y el taxista empieza a platicar conmigo, ¿no? Me dice que a qué me dedico, le digo que soy abogado y yo le cuestiono lo mismo, ¿no? Y él me dice, yo soy médico, yo estudié medicina. Y le dije, ok, me sorprendió, digo, qué padre que un taxista sea médico, ¿no? Si me pasa algo, que me auxilie. Pero me sorprendió, dije, ¿por qué está de taxista? No sé, porque gano más. Y entonces yo le cuestiono, si ganas más de taxista, ¿por qué estudiaste medicina? O sea, fíjate cómo la mente occidental está preparada para eso, ¿no? O sea, yo no concibo la idea de por qué estudiar algo que no te va a dejar dinero. Y esa fue mi pregunta. Inclusive en los exámenes de orientación vocacional de las escuelas, una de las preguntas obligadas es, busca algo que te guste y que te vaya a dejar dinero. O sea, vemos la educación como un negocio, no realmente como una virtud. Y entonces empieza el juego, regresando acá con mi cubano. Me dice, estudié medicina porque me gusta. Y yo le pregunto, pero si no te iba a dejar dinero. Y él me dice, pero me gusta. Y yo le respondo, pero no te iba a dejar dinero. Y entonces empezamos como que en ese jaloneo, y al final él me dice algo muy cierto que me llenó de vergüenza. Dice, porque me gusta, dice, en tu país estudian por dinero. Se me cayó la cara de vergüenza, dice. Porque sí es cierto, muchas personas ven a la educación como un peldaño para que te den trabajo, mas no porque estés enamorado del conocimiento, ¿sí? Entonces yo desde niño lo visualicé como una ventaja, porque me creerás que a mis 13 años maestros de secundaria me ponían a suplirlos en sus clases, y yo observaba en ocasiones cuando yo ya había leído algo, me daba cuenta de que el maestro estaba en errores. Al principio los corregía, pagaba las consecuencias de ello, ¿no? Que me agarraban de bajada, pero después comprendí que el aprendizaje también es una herramienta, es un arma mortal, ¿sí? Yo ya cuando estaba en preparatoria, no sabes qué divertidas me daba cuando me pasaban a exponer. No preparaba mi exposición, daba la exposición con temas que yo había leído, e inclusive, y lo digo, muchas veces inventaba cosas. Pero ¿sabes por qué no me decían nada? Porque no sabían. O sea, yo te podía decir, sí, Tonatiuh, que en lenguaje náhuatl significa pájaro de 400 voces. Y el maestro anonadado, ¿no? Yo, mentira, eso lo saqué de un billete de 100 pesos, ¿no? Eso es mentira lo que estoy diciendo. Pero nunca vas a poder debatir lo que es mentira mientras no leas, mientras no te cultives. Y entonces, a la fecha, la cultura, la educación, me ha abierto puertas maravillosas, ¿sí? Entre ellas, bueno, el laboral, obviamente mi economía, lo ve premiado, pues obviamente si haces bien tu trabajo tienes una recompensa económica, pero hasta también en las interacciones sociales, ¿sí? Yo siempre he dicho que en ocasiones luce más el que tú digas la diferencia entre una supernova y una gigante blanca, ¿sí? Una enana blanca, perdón, a un Rolex. Si yo voy a una reunión y hablo acerca de la comparativa de tamaños entre el Sol y la estrella Sirius, o simplemente con el hecho de decir que Sirius es la estrella más brillante que se ve en el firmamento, yo ya luzco más que una persona que lleve la mejor de sus joyas. Y gracias a la cultura, pues te conozco varias partes de América Latina, varias partes de Europa, he dado conferencias, cursos. La cultura me ha abierto muchas cosas, ¿sí? He ahí reforzando lo que dice Sócrates: si piensas que la cultura es cara, pregúntate cuánto cuesta la ignorancia. Y bueno, me encantaría saber
¿quiénes son tus principales referentes desde pequeño? Puede ser que sean personas como Sócrates, que ya no está con nosotros, o personas que todavía están vivas. Ok, personas vivas, afortunadamente he tenido la fortuna de encontrarme grandes maestros, ¿no? Personas, cuando hablo de maestros, no hablo de aquel pedagogo que te enseñó cierta información, hablo de maestros de vida, sabios de vida, ¿sí? He tenido varios, ¿sí? Por ahí maestro que yo admiro mucho, Luis Ángel Morales, gran amigo, gran maestro, gran guía. Me he encontrado compañeros universitarios, Aldo Luna, si ves este video, pues bueno, ya te ventaneé. Arseny Stadlumov, mi mejor amigo, lo encontré del otro lado del mundo cuando yo estudié en Rusia, ¿sí? Mentes muy brillantes, muy sabias, muy cultas, y bueno, eso en personas vivas. Personas que yo admiro, obviamente como autores, como escritores, pues yo te puedo hablar, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, te puedo hablar de Hermann Hesse, te puedo hablar de Friedrich Nietzsche. A Nietzsche hay que leerlo con cuidado, porque si no lo lees con ciertas reservas, de repente tiene ideas medio descabelladas, pero yo lo leo con reservas y me gustan algunas obras de Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset, autores más espirituales, Osho, Krishnamurti, bueno, es más, hasta Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, ¿sí? Todos me han dejado gran aprendizaje. Cada libro que leo para mí es un maestro, y si algún día tienes la oportunidad de ir a mi casa te vas a dar cuenta, en la biblioteca son mis maestros, es mi refugio. Yo creo que tus papás y tu familia deben estar muy orgullosos, bueno, deben estar todos muy orgullosos de ti. Y bueno, hablando de tus viajes, ¿cuál es la cultura, bueno, de tus viajes y tus lecturas? Porque, por ejemplo, pues, los olmecas, así ya no los tenemos aquí. Pero me gustaría saber cuál es la cultura que más admiras. Pues complicada tu pregunta porque son varias, ¿sí? Pero yo creo que de las que más admiro, los rusos, por ejemplo, la cultura rusa, me parece una cultura de mucho trabajo. Los rusos son muy trabajadores, son muy cultos. Son fríos los rusos, es difícil encontrarte un ruso que no sea frío, pero en sí esa cultura de trabajo y estudio y cultura me parece muy buena. Los japoneses, también admiro mucho la cultura nipona, la cultura del respeto, los valores y obviamente también el aprendizaje, ¿no? Los japoneses son unas personas que tienen tanto respeto por todo, incluyendo la educación. Y cuando hablo de educación, no hablo en el sentido de la escuela, ¿sí? Que también la incluyen obviamente, ¿no? Sino hablo en un aspecto más como Arthur Schopenhauer, que por cierto es otro de mis autores favoritos. Cuando le preguntaban a Arthur Schopenhauer qué era la educación, él decía que la educación es otra cosa más que la apertura del abanico de posibilidades para poder solucionar algo de la mejor manera. Y cuando hablamos de apertura de posibilidades, no hablamos de que te vayan a enseñar álgebra, no hablamos de que te vayan a enseñar la diferencia entre una célula eucariótica y una procariótica. O sea, te hablamos de cómo resolver problemas de vida, ¿sí? Eso se refería a Arthur Schopenhauer. Entonces hablamos de una buena educación y una mala educación. Pero bueno, todo esto me desvié. Propio de la cultura japonesa. Me encanta la cultura japonesa precisamente por el respeto, me encanta la cultura rusa por la cuestión del trabajo y la seriedad con la que se toman las cosas. Bueno, ahora te voy a preguntar un poco sobre libros. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que nos recomiendas? ¿Y algún libro que te haya hecho o reír o llorar mucho? Uy, también complicada tu pregunta, pero bueno, vamos a aventarnos al ruedo. Hay un libro muy bueno, te lo recomiendo ampliamente, se llama El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Que fue un fraile, si mal no recuerdo, del siglo XVII-XVIII, donde te habla de cómo en ocasiones es importante la locura en nuestras vidas para poder ser feliz. Erasmo de Rotterdam en ese libro te dice que un niño es feliz porque se comporta como loco. O sea, un niño anda disfrazándose de superhéroe, un niño anda fantaseando, un niño piensa que lo que ve en las caricaturas es real, y los adultos lo vemos como
¿qué le pasa, no? O sea, cómo se pone una capa y piensa que es Superman, pero él es feliz gracias a la locura infantil. Posteriormente, durante la adolescencia, dentro de las crisis de la pubertad, también soñamos con ser estrellas de rock, con una vida fácil, desahogada, y las personas ya más serias y más amargadas lo ven como pobre loco, pobre iluso, pero él es feliz en su locura. La persona anciana es feliz inventándose historias que jamás le sucedieron. Y dice Erasmo de Róterdam en este libro: la única etapa de la vida de las personas donde somos infelices es donde no están locos, que es la vida adulta, donde ya ves todo real, y entonces todo está mal. Por eso el libro se llama El elogio de la locura. ¿Sí? Otro de los libros, y ese es un autor mexicano, José Rubén Romero, autor de La vida inútil de Pito Pérez. ¿Sí? Ese libro es la vida vista a través de los ojos de un vagabundo. ¿Sí? José Rubén Romero narra las entrevistas que le hace al vago del pueblo, de un pueblo llamado Santa Clara del Cobre, que sí existe y está en Michoacán, muy bonito por cierto, y ve toda esta filosofía de alguien que aparentemente no tiene nada, pero tiene mucho más que personas acomodadas, ¿no? Hablando de riqueza espiritual. ¿Sí? Ese libro, el Espito Pérez. El Espito Pérez, sí, Jesús Gaona, Pito Pérez. Ese libro, cuando tú lo lees, aparte de que estás aprendiendo filosofía, estás muerta de risa. ¿Sí? Con tantas cosas que está diciendo Pito Pérez. Hay un capítulo que se llama Pobrecito Diablo, qué lástima me da. Y entonces es el capítulo y te habla Pito Pérez de que él le tiene lástima al diablo. Y dice, ¿por qué? Dice, mira, los hombres somos ángeles y demonios. Cuando somos ángeles queremos lo mejor para las personas, ¿no? Ay, ojalá y se cure, ay, ojalá y encuentre trabajo, ay, ojalá y pase de esa mala racha. Y a veces Dios te lo concede y entonces le agradecemos, ay, gracias Dios porque curaste a mi hijo, ¿sí? Gracias Dios porque me sacaste del apuro. Pero cuando actuamos como demonios también pensamos en la maldad, ay, ojalá y se caiga, ay, ojalá y le pase esto. ¿Y qué crees? Que a veces se te concede, pero nunca le agradecemos al diablo. Entonces, porque eso cobra del diablo, ¿no? Y jamás decimos, gracias diablito, ¿sí? Te voy a hacer una marcha, ¿no? Por eso Pito Pérez decía, pobrecito diablo, qué lástima me da. ¿Sí? También te puedo hablar obras de Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, poesía. Yo pienso que la poesía es importante en la vida de los seres humanos porque te nutre el alma. Y para poesía, pues yo creo que se pintan solos los poetas mexicanos, ¿sí? La época del modernismo mexicano, donde te hablo de Luis Gonzaga Urbina, donde te hablo de Pablo Neruda, donde te hablo de Juan de Dios Pesa, wow, o sea, es impresionante, ¿no? Descubrí a Luis de Góngora y te va a gustar. Bueno, tal vez Luis de Góngora y algo, sí. Muy gracioso. ¿Sí te sabes una anécdota de él? No. En una ocasión va... Sé que peleaba, creo que con Lope de Vega, sí. Sí, pero la experiencia, fíjate el ingenio de Luis de Góngora. Se va a entrevistar con la que en aquel entonces era la reina, que tenía un mal en un pie, tenía un pie más corto que otro y entonces cojeaba la reina. Entonces llega este hombre con un ramo de rosas en un lado y con claveles en otro y le dice, mi hermosa reina, entre rosas y claveles su majestad es coja. ¿Y qué le puede decir la reina? No, o sea, no sabía si la estaba ofendiendo o la estaba elogiando. Pero y también, bueno, en este tema de la poesía, ¿también te gusta declamar? Ay, me encanta la declamación, me encanta la lectura de la poesía. ¿Te sabes alguna corta que te sepas decir? ¿Que te acuerdes? ¿Qué? Te voy a citar a este autor, se llama... Ay, se me acuerda. Bueno, ahorita que me acuerde te lo voy a decir el autor, pero te voy a decir el pedacito que me encanta. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor. Y al pasar, fingiré una sonrisa, como un dulce contraste del dolor de quererte, y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento,
el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjugaré la lágrima y jamás lo sabrás. Wow. Este es de un autor, creo que es cubano, viene un libro que se llama Poesía y Oasis. Ay, ¿cómo se llama este autor? Bueno, ahorita para no entretener la entrevista, ahorita que me suba al tinaco, digo yo, ahorita te digo el autor. No, de hecho estoy sorprendida por la capacidad memorística que tienes, ¿eh? O sea, te acuerdas de muchísimas cosas, autores, anécdotas, y las traes en el momento conveniente, y la verdad eso es muy importante. O sea, a mí me gusta mucho leer y todo, pero sí, me llama mucho la atención que recuerdes tanto dato y una cosa, alguna no tiene que olvidarse. Fíjate que cuando estaba en la primaria gané 2 premios. Uno por tener excelente memoria y el otro no me acuerdo. Chiste local. No. Aparte, eres muy divertido, aparte. Muchas gracias. No, pues, ¿y la música que te gusta? ¿Alguna música que te dé el alma? Mira, a mí me encanta. Bueno, los Beatles es obligado, ¿no? Yo creo que en mi biblioteca musical es obligatorio los Beatles. Y también me encanta Joaquín Sabina, ¿sí? Y lo que es la trova, ¿sí? Lo que es Joaquín Sabina, obviamente tiene un lugar especial. Luis Eduardo Auté, Mocedades, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Pedro Guerra. En general me encanta Roberto Carlos. Bueno, ya no se considera tanto trova, pero me gusta más las canciones que te van a dejar enseñanza, ¿no? Por ejemplo, no sé, si te hablo de Joaquín Sabina, ya que estamos tan enamorados de Joaquín Sabina, puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Entonces, pero créeme que prefiero escuchar eso a estar escuchando ahí canciones de que tú y yo y felices los 4 y que sí, que dices en la guagua se escucha el olor de tu perfume. No, yo prefiero es que aparte Joaquín Sabina sí se sabe las vocales. Sí, exacto, no sabe decir la R, ¿verdad? Porque en la guagua se siente No, sí, la verdad Sabina me encantaría conocerlo. Sí, no, yo creo que a varios sí, muy brillante y sin ChatGPT todas las canciones que nos ha heredado a la humanidad. Exactamente. Padrísimas, ¿no? Con tanto sentimiento. No, es que imagínate esta última canción, la Contigo, ¿sí? Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Así de sencillo. Buenísima. No, qué divertido todo esto. Es un placer estar hablando con alguien que tiene un acervo intelectual y aparte que lo sabe introducir de una manera muy divertida, Julio. Me gustaría saber también si tienes algún reto, algún sueño que quieras hacer próximamente que todavía no has podido hacer. Sí, yo creo que enfocarme más en las obras que he querido publicar, ¿sí? Me gusta mucho escribir y tengo ahí en la computadora ya varios libros ya terminados, y entre que estamos que con los derechos de autor, que entre que estamos que si la revisión editorial, no hemos podido terminarlos, pero yo creo que me gustaría tener el tiempo suficiente para dedicarme menos a la cuestión laboral y enfocarme más a esta cuestión, vamos a llamarle intelectual, que me encanta, Liz. O sea, es algo, yo pudiera estar escribiendo todo el día, ¿sí? Ay, qué padre. Lamentablemente pues no. Cuando los tengas los invitas para estar pendiente. Sí, fíjate, pues acabo de terminar. Bueno, tengo ya publicados, publicados 4 libros, estoy pues por ¿Cómo se llaman? El primero se llama Creaciones de Soledad y Olvido, es una novela. ¿Y dónde los podemos encontrar? Ese es el detalle, ¿verdad? Al no ser un escritor muy conocido, pues son editoriales muy pequeñitas. ¿Creaciones? ¿Sí?
de soledad Ajá. y olvido. Ajá. El otro se llama Crónicas de un mundo de papel. El tercero se llama Memorias, recuerdos de esas largas noches. El cuarto se llama, La verdadera historia del hombre que nunca existió. Y este último libro, que se va a llamar, bueno, ya le puse el título en mi computadora, se va a llamar En la soledad aprendí a amar. Entonces hay un ensayo muy bonito acerca de qué es el amor. ¿Cuál de estos crees que es mejor? Yo creo que todos en su momento me gustaron, ¿no? Porque obviamente si comparas La verdadera historia del hombre que nunca existió, que lo escribí cuando yo tenía 22 años, a lo mejor ahí toco temas más de aquel entonces, más temas propios de una persona de 22 años. Ahorita, si lo comparas con En la soledad aprendí a amar, te vas a encontrar la visión de un hombre de 43, donde a lo mejor ya esta cuestión pasional del adulto joven ya no la vas a encontrar, ¿no? Ya te vas a encontrar a un Julio Ledesma más centrado, un Julio Ledesma que ya aprendió el amor, pero ya no el amor de una pareja, el amor de un ramo de rosas, sino ya aprendió el amor de un cambio de pañales, ¿sí? Ya vas a ver a un Julio Ledesma que lejos de recitar poesía a la novia, ya sabe para qué sirve el paracetamol y el ibuprofeno, ¿sí? Entonces me parecen buenos, pero en su momento. No, pues está muy interesante esta plática. Me encantaría que nos invites cuando publiques tu próximo libro. Y pues me encantaría que nos des algún mensaje para las personas que ven este libro. Claro que sí. Bueno, antes de que se me olvide, el autor se llama José Ángel Buesa. Es que todo tenía atorado. Luego esas cosas no dejan dormir a uno. Okay. Lo que me gustaría decirles es que no se autoboicoten. Si tienen algo, ganas de hacer algo, lo hagan. Pues, que no se pongan límites. ¿Quieres aprender a tocar guitarra? Adelante. Sí, ahorita tienes una facilidad impresionante a la información. Hay que volvernos, exactamente, sí. ¿Quieres aprender a ser clavadista? ¿Quieres aprender matemáticas? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser filósofo? ¿Quieres ser bombero? No te limites, ¿sí? Los límites se los pone uno. Y recuerda, si piensas que la cultura es cara, pregúntate cuánto cuesta la ignorancia. Quiero hacerte una pregunta, bueno, ya va a tener esa entrevista, pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre ahorita se me fue la palabra viejita también, bueno, la masa crítica, la cultura colectiva, los límites colectivos que tenemos? Me encantaría saber qué piensas sobre que para mí es muy interesante. Los límites colectivos, pienso que estamos en un momento histórico donde las masas influyen muchísimo sobre el pensamiento individual. Estamos más acostumbrados a pensar o actuar en base a lo que otros justifiquen o otros acepten, ¿sí? Y pienso que hay que tener mucho cuidado con esto, porque de repente vemos que hay ideas muy descabelladas, pero al ser la moda del momento, pues las acatamos como verdades absolutas, ¿no? Y empiezan a volverse arquetipos, pero no debemos de caer en eso, porque vamos a caer en los errores que existen entre la ética y la moral, que la moral pues, es una práctica social, pero que no tiene un fundamento científico y que solamente la seguimos porque así nos lo dictó la sociedad, ¿sí? Entonces creo que debemos de ser más críticos, ¿sí? No comprar lo primero que nos difundan las redes sociales. Alguien dijo, no me preguntes quién porque no venía el nombre del autor, pero muy cierto, menos face y más book. Eso es lo que nos hace falta. No, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias y espero volver a entrevistarte pronto. Con gusto. Ha estado muy interesante y invito a las personas que ven este video que se suscriban en Mentes Brillantes y estén al pendiente de todas las nuevas entrevistas.